Derrota cantada, derrota consolidada, consumada. Señores, Trump lo ha dicho abiertamente. Elecciones urgentes en Ucrania. La primera cabeza en rodar es la de Volodymyr Zelensky. No hay marcha atrás, al menos desde la perspectiva de Estados Unidos y de Rusia. ¿Cómo es que han reaccionado en el régimen ucraniano y cómo han reaccionado en Europa sorpresivamente a este llamado de los Estados Unidos? Vamos a profundizar en este tema tan impactante, queridos amigos. Esto es Prensa Alternativa. Mi nombre es Enzo Anchante y ya estamos en contacto con un invitado de lujo, analista internacional, el señor Eduardo Luque, a quien le doy la bienvenida en este terremoto en que se ha convertido Europa con la situación que se vive en Ucrania, con la postura que ha tomado Estados Unidos, que hay que decirlo, es lapidaria para Zelensky. Sin embargo, aparece un salvavidas llamado Europa, o al menos Unión Europea. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Prensa Alternativa. Muy bien, y además, ¿cómo decir? Muy interesado en lo que está ocurriendo, porque realmente están ocurriendo cosas inimaginables, ¿no? Quien hubiera dicho, no sé, hace unos años, pues que se iba a producir este cambio geopolítico, habría dicho que estaríamos locos, que era imposible, ¿no? Las cosas parecían muy estables, muy la OTAN, Rusia, tal cual. Ahora ha llegado el señor Trump, le ha pegado una patada, no al tablero de ajedrez, solo, sino que le ha pegado una patada a la mesa y ha tirado a la mesa, ha tirado el tablero, la ficha, la mesa, hasta el edificio. Y digo el edificio porque estamos viendo cómo nace un nuevo mundo. Un mundo que ya no tiene problema, incluso la parte norteamericana, de definir como multipolar. Lo han reconocido ya. El propio vicepresidente norteamericano reconoce que el nuevo mundo, el nuevo orden mundial, será un orden multipolar. En ese sentido, los que proponían el nacimiento de este nuevo orden han tenido una pequeña victoria. El reconocimiento por parte del actor que hasta ahora había sido actor principal y prácticamente único, era que Estados Unidos reconoce que ya no es el único gallo en este gallinero, que es el que se ha convertido en la política internacional. Ahora mismo, como podríamos decir, por ejemplo, en Europa, nuestros dirigentes políticos son literalmente un pollo sin cabeza. No saben a dónde van. No saben a dónde van. Y de eso conversaremos, me imagino, a continuación. Es correcto, porque hay una realidad, ¿no? Y que yo te lo decía antes de la entrevista, me sorprendió. Uno esperaría en esta situación cuando aparece Donald Trump y lo secunda J.D. Vance, su vicepresidente, abiertamente hablan de cuajo terminar con la era Zelensky, de convocar elecciones, piden, entre otras cosas, que Zelensky esclarezca dónde fue a parar un dineral que se colocó en Ucrania. Y lo que sorprendió fue la postura que tomó Europa, ¿no? Que no fue precisamente de un alineamiento, de una aprobación a las primeras declaraciones, sobre todo de Donald Trump respecto al conflicto, esta unión, entre comillas, con Vladimir Putin y previa reunión. De hecho, Trump dijo en Florida, en su residencia, que probablemente habría una reunión con Vladimir Putin antes de que termine el mes. Eso es algo que hasta este punto es difícil deducirlo, pero es lo que piensa, lo que cree Trump pasará en pocos días. Pero más allá de eso, sorprende la postura de Europa. Una postura que aparentemente es de rebeldía, de rabia, de sentirse acorralados también con la decisión de Donald Trump, quien hasta este punto también ha aclarado, si es que hay que enviar tropas a Ucrania, no serán precisamente tropas estadounidenses. Si es que hay tropas que llegarán, serán de Europa. Es muy claro Trump en este punto, casi lavándose las manos. Y J.D. Vance habló también, Eduardo, y dijo, ¿no? Abiertamente le dicen a Zelensky, oye, te lo cantamos. O sea, desde hace 3 años venimos diciendo desde nuestro bloque, muy por el contrario lo que dijo la administración Biden, que no tenías una sola posibilidad de ganarle a Rusia, que no ibas a poder, que era una derrota cantada, que hemos presentado argumentos durante todo este periodo del conflicto que hacían entender que Ucrania no podría resistir los embates de Rusia, y que ahora con la posibilidad de un desarme, con la posibilidad de que ya no haya más suministros en Ucrania, la posibilidad de ganar es claramente una utopía para ellos. Es lo que dice la administración estadounidense actualmente. Eduardo,
pero centrémonos en lo que pasa con Europa. ¿En qué se encuentra ahora mismo el liderazgo de Europa? ¿En qué situación? Porque claramente, como dije, tienes a Trump intentando desenmascarar, demostrar a la vez también que el conflicto fue algo innecesario, pero tienes también a estos líderes europeos que quieren que esto se extienda, quieren ver la forma de que la guerra siga, de que no se resuelva con una cumbre, sobre todo que representa a Vladimir Putin, ¿no? Que creo que es lo que más les ha dolido, tener la figura de Putin como parte de la mesa de negociaciones. ¿Qué impresiones tienes, Eduardo, sobre esto? Pues básicamente lo que decíamos, lo que decía hace un momento, ¿no? Que lo que son los políticos europeos se han transformado en un escuadrón de pollos sin cabeza porque realmente no saben a dónde van. No tienen un proyecto. En este momento no hay proyecto para Europa. Europa carece de un proyecto común. Se limitan a hacer lo que han hecho hasta ahora, acciones a veces descoordinadas, a veces mejor o peor coordinadas, en la creencia, en la estúpida creencia, lo cual también se demuestra la escasa capacidad de los dirigentes europeos, en la creencia de que podrían derrotar a Rusia y que podrían apoderarse de sus riquezas naturales, porque este era el objetivo de la guerra. Desde 2014 Europa va preparando la guerra, va financiando al régimen neofascista de Kiev, preparando la guerra, inyectando dinero. Es la Unión Europea la que, firmado los acuerdos de Minsk I y Minsk II, es la señora Merkel, el señor Hollande, el expresidente francés, y el expresidente Poroshenko, presidente ucraniano en aquel momento, los que violan los acuerdos y en lugar de buscar la paz, lo que hacen es atizar la guerra. Es decir, insuflar armas y medios de combate al ejército ucraniano. Evidentemente, en la creencia, con una información limitadísima, con una capacidad de razonamiento limitadísimo, como hemos demostrado, se lanzan a una guerra contra un rival que tiene un ejército poderoso, tiene recursos minerales de todo tipo extraordinarios y tiene aliados poderosísimos, como se demuestra en el caso del apoyo de China y de otros países, como Irán también, ¿no? Así que realmente hay que tener, me permiten la expresión, una enorme cortedad de ideas para creerse superiores a Rusia y pensar, imaginar, fantasear, como hacía el presidente Macron, un presidente que está en falso, que se mantiene en el poder gracias a equilibrios no inestables, sino a una violación incluso de la Constitución francesa, acogiéndose un artículo para saltarse el Parlamento, para no tener que votar, etcétera. Pues este señor creía que era poco menos que la reencarnación de Napoleón y que llevaría las huestes europeas al frente ruso y que al cabo de 4 días estarían en Moscú. Se han dado cuenta, o no se han dado cuenta todavía, de que esto no va a suceder. Y es más, ya de todos los diarios y de prácticamente todos los analistas coincidimos en lo mismo. En Europa van a haber cambios políticos de enorme gravedad y de enorme importancia. Está en peligro la propia Unión Europea. En este momento, cuando acabe la guerra en Ucrania, que claramente ya se va a decantar a favor de Rusia, clarísimamente, la Unión Europea va a sufrir un terrible golpe y con ella la Unión Europea. Las dos cosas van juntas, la OTAN y la Unión Europea van juntas. La OTAN es la que dirige la política que se ha de seguir en Europa. Como todos sabemos, la OTAN está dirigida siempre por un general norteamericano. El secretario general, el señor Mark Rutte, ahora no es sino un funcionario del 3 al 4 que le escriben los artículos que ha de decir, lo que ha de decir y lo tienen ahí de figura. Quien manda realmente es un general de la OTAN, que son los que han mandado siempre. Bien, la OTAN está en grave problema. El señor Trump ya anuncia, primero, la reducción del presupuesto militar del Pentágono. Incluso yo he leído, no sé si me parece excesiva la cifra, en torno al 40%, lo cual es una barbaridad. Eso implica automáticamente que muchas tropas del continente europeo y asiático, pero especialmente el continente europeo, van a volver a casa. Y eso implica cerrar
muchas bases militares en Europa. Y esto es lo que está aterrando también a la Unión Europea. Ellos se creían fuertes porque tenían el paraguas de Estados Unidos, incluso el paraguas nuclear. Ahora, si Estados Unidos, finalmente Trump, hace lo que parece que está dispuesto a hacer, la Unión Europea queda, primero, sin pollo, como un pollo sin cabeza, ya lo he repetido, y segundo, sin orientación, sin estrategia, sin táctica y sin saber qué hacer. Por tanto, hay un peligro real de que, como mínimo, la Unión Europea, con lo que hay ahora, se puede escindir en 2 o 3 fragmentos. Países cercanos a Polonia, países del centro europeo, como podrían estar Austria, incluso Alemania y algunos países, Suecia, Noruega, algunos países del norte, y los países del sur, entre bloques diferentes. Pero ya no buscando la unidad, sino cada uno buscándose su propia supervivencia, ¿no? Lo peor ha sido y es para los países bálticos, que se habían metido en la OTAN pensando que los iba a defender, y al cabo de 3 meses se han dado cuenta de que están completamente solos. Nadie los va a defender. Y se han dedicado a hacer todo el daño posible a Rusia. Fíjense la inteligencia de esta gente, que el jefe de Estado Mayor del ejército estonio, el nombre es un apellido impronunciable, públicamente decía que su ejército, si era necesario, atacaría como cabeza de puente, atacaría como punta de lanza, mejor dicho, al ejército ruso, haciéndolo retroceder para que las tropas de la OTAN vinieran en el segundo escalón para ocupar el territorio ruso. Dices, bueno, esto es un comentario de un general de Estado Mayor, que no es poca cosa. Pero claro, uno cuando mira que el ejército estonio tiene 5.000 soldados, es todo lo que pueden aportar a una guerra, no sabe uno si reír o llorar. Porque hay que ser un poco ingenuo, por decirlo bien, para que un dirigente, en este caso militar, de la Unión Europea, amenaza a Rusia cuando tú tienes un ejército de 5.000 soldados que puedes utilizar en la batalla y el enemigo tiene un ejército que puede movilizar 3 millones. Hay que ser un poco, la palabra a lo mejor suena un poquito fuerte, ¿no? Estúpido, porque realmente una persona sensata no diría. Pero esto es un ejemplo de lo que tenemos. Y otro ejemplo pongo, la ex primera ministra de Estonia. Los estonios se ve que son una raza muy particular, que ahora es digamos, la portavoz de Exteriores de la Unión Europea, la señora Kallas, difícil de pronunciar a veces, pues decía públicamente, decía que consideraba que la guerra en Ucrania debe terminar con la derrota de Rusia para propiciar la desintegración del país y dividirlo en estados más pequeños. Esto es lo que decía la máxima dirigente de la política comunitaria de la Unión Europea. En lugar de hablar diplomáticamente, es el bombero que echa gasolina al fuego. Esto es un ejemplo de lo que tenemos en Europa. Así que ahora es normal, veamos a todos los dirigentes europeos que van a la reunión en Kiev para reforzar la posición de un tirano que lo ha definido perfectamente el señor Trump. Y no es que el señor Trump sea de santo de mi devoción, pero lo ha definido con claridad. Un presidente que no convoca elecciones desde hace 11 meses ya no está legitimado para seguir en el cargo. Quien está legitimado por la Constitución ucraniana es el presidente de la Rada, el presidente del Parlamento. Pero evidentemente, como mueva un paso, le pasa algo. Entonces, Zelensky ha instaurado un régimen de terror donde 11 partidos de la oposición están ilegalizados y sus dirigentes políticos en la cárcel, donde se han producido asesinatos de dirigentes políticos, donde se ha prohibido la Iglesia ortodoxa y donde no existe libertad de expresión ni de ningún tipo. Y para poder rellenar los huecos en las brigadas de combate, se coge a la gente que va por la calle, se le inmoviliza entre cuatro militares
y a empellones, empujando, golpeando, se les mete en una camioneta oscura, se les lleva al frente, a que se conviertan en carne de cañón, porque ya no hay voluntarios, ya la sociedad ucraniana está viendo que es un desatino lo que está ocurriendo. Y esto es un poco el marco de lo que tenemos en Europa. Una situación también especialmente angustiosa, porque Europa, y aquí acabo, no tiene capacidad económica para reconstruir lo que quede de Ucrania. Digo lo que quede de Ucrania, no Ucrania, sino lo que quede. Porque una parte importantísima de Ucrania, en este momento las tropas rusas ya han invadido territorio ucraniano, no están combatiendo todavía. Han dejado de combatir en algunas zonas, en la zona que antes eran las repúblicas independientes, y ahora están ocupando terreno ucraniano, cerca de Kursk. Esto se supo ayer. Por tanto, el terreno ucraniano se va a reducir, que eso es lo que se va a negociar. Nadie va a negociar pérdidas territoriales, Rusia no lo va a hacer. Lo que haya ganado el día de la negociación es lo que ha ganado. Y esto es un poco lo que vamos a ver ahora. Por eso está tan histérica la Unión Europea, porque además su paraguas se va, los fondos se van, no hay dinero para los bienes sociales en Europa y menos va a haber para la reconstrucción en Ucrania. Así que tenemos un escenario terrible desde Europa. Sí, es verdad. Y el gran dilema para Zelensky será ahora cuando le toque rendir cuentas. No hablo de la guerra como tal, porque es evidente que no habrá un tribunal que cuestione a Zelensky por el enviar al matadero a sus ciudadanos. Pero desde Estados Unidos empiezan a hablar desde otro ángulo, desde la explicación sobre qué hicieron con la plata, ¿no? ¿Qué pasó con el dinero? Es lo que se pregunta Trump ahora mismo, que no hay una explicación importante, una explicación que sea coherente sobre qué se hizo con el dinero que envió a Estados Unidos para poder solventar a Ucrania en el conflicto. Y desde luego es lo que Trump ha propuesto. Él dice puntualmente: es hora de averiguar qué ha pasado con el dinero enviado a Ucrania. Un mensaje muy fuerte. Pero yendo a otro punto que es también interesantísimo en esta historia, Eduardo, y que creo que no lo hemos tocado hasta el momento, pero que ha dejado una serie de interrogantes, es lo que está pasando no solamente en Ucrania, sino también en otras naciones, ¿no? O sea, por ejemplo, Putin ha hablado abiertamente de Arabia Saudita, públicamente agradece al príncipe de Arabia Saudita, dice que ayudó y mucho para que las condiciones puedan darse, ¿no? ¿Y por qué lo digo con cierto, con una sonrisa dibujada en mi rostro? Porque hay un personaje que se ha quedado con una interrogante a propósito de esta reunión, esta cumbre que se llevó a cabo en Arabia Saudita, que es el señor Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía. Justo revisaba un artículo, Eduardo, del medio ruso Sarkrat, y hablan de esta situación como una bofetada de parte de Putin a Erdogan, porque Turquía tenía la intención, según informan en Sarkrat, de acoger a ambos mandatarios, tanto a Vladimir Putin como a Donald Trump. Querían formar parte de esta mesa de negociaciones o por lo menos ser la sede, ¿no? En teoría, Turquía pertenece a la OTAN y ha tratado de demostrar cierta neutralidad hasta un punto, ¿no? Pero Erdogan ha quedado pasmado con la posibilidad de que la reunión no se haya concretado en suelo turco, sino más bien en Arabia Saudita. Y teoriza este medio ruso que esto se debe a que, obviamente, los rusos se sienten traicionados por Erdogan, por lo ocurrido hace no mucho, y como todos somos testigos, en Siria, ¿no? Hay para ellos un ajuste de cuentas que se viene muy fuerte de parte de Vladimir Putin. De hecho, el medio Sargrad considera que, si es que hasta el momento no se consolidó el ingreso de Turquía al BRICS, tiene que ver en parte también porque la propia Rusia Sí, tiene varias dudas sobre esta posibilidad, sí, más sí. allá de la intención que pueda tener Turquía. Rusia están convencidos de que ya no es un personaje de fiar Recep Tayyip Erdogan y Turquía en general, la clase política.
Entonces, ese es un panorama interesante, Eduardo, ¿no? Porque ahora van a empezar a diseñarse nuevas alianzas, hay un nuevo enfoque en el mapa geopolítico y, por supuesto, la figura de Erdogan aparece casi sin sobresalir, pero que también será importante en la reconfiguración de Europa en Asia, también Euroasia. ¿Qué impresiones tienes sobre este artículo de Sargrat que hablan de esto, ¿no? De una bofetada de Putin a Erdogan, una venganza, lo titulan ellos, entre comillas. Sí, no es solo una bufetada, sería que el titular realmente es más una venganza, que es lo que vamos a ver. Es decir, pensemos una cosa, a Erdogan le salva la vida cuando le dan un golpe de Estado, de hace unos años, le salva la vida la inteligencia rusa y la inteligencia siria, que advierten, a pesar de que eran rivales, bueno, rivales no, enemigos, le advierten de que le van a dar un golpe y gracias a eso Erdogan consigue escapar de los que pretendían asesinarlo, ¿no? En lugar de estar agradecido, Erdogan ordena, por ejemplo, cuando estaba en el caso sirio, que se ha derribado un caza ruso con participación de aviones de la OTAN y radares volantes de la OTAN localizan a dos aviones rusos que estaban haciendo una serie de operaciones contra los grupos terroristas y consiguen abatir a uno en un combate aéreo. Cuando todo estaba a favor de los turcos, entre otras cosas porque los aviones rusos iban desarmados. Eso evidentemente lo guardó en la memoria a Putin. Lo que pasa que la Realpolitik te hace, pues, bueno, ser más comedido y dejarlo en la memoria por si alguna vez se pueden ajustar cuentas, ¿no? Después, ¿qué pasó? Después pasó que Turquía presionó a Rusia cuando Rusia ayudó a su aliado sirio. Recordemos cómo los turcos enviaron bueno, tanques y soldados a Siria y los bombarderos rusos los pusieron en su sitio. Unos cuantos ataques los pusieron les quitaron las ganas de penetrar más profundamente en torno a Alepo, que era el objetivo que tenía en aquel momento el gobierno turco. Después, ¿qué pasó? Turquía ha sido la que ha provocado la caída del aliado clave en la zona de Siria, que era el presidente al-Assad, ¿no? Evidentemente esto lo tienen en la memoria y esto se paga. Los deseos de crear una especie de imperio otomano, que es la fantasía del señor Erdogan, pues se van a ver muy cuestionados porque en el momento en que Trump levante la mano de lo que es la OTAN, Erdogan va a sufrir directamente las consecuencias. Pero además van a ser durísimas, durísimas. Es decir, que la vida política, la suerte política que ha tenido Erdogan hasta ahora, se le va a acabar inmediatamente. Será cuestión de ver cómo evoluciona las elecciones para que veamos desaparecer de la escena política precisamente a este señor. Y ya veremos lo que ocurre con Siria. Ya veremos. Todavía estamos en un escenario muy lejano todo esto, pero seguro que cuando Trump mueva la mano encima de la OTAN y se retire, todo en el Oriente Medio también van a cambiar muchas cosas, evidentemente. Y Erdogan se ha colocado en el caballo perdedor, pero se lo ha buscado. Es un político enormemente doblez, enormemente falsario, no respeta ningún acuerdo, ni verbal ni escrito con nadie, exceptuando, mira, sus propios intereses, y no digo los de Turquía, digo los suyos propios. Y evidentemente, cuando ofendes a países poderosos, como pueden ser Rusia o China, evidentemente esto lo pagas de una forma o de otra. La no entrada, mejor dicho, en los BRICS por parte de Turquía, que tenía muchos deseos, se debe seguramente a la posición contraria de Rusia, que evidentemente no puede permitir que Erdogan se refuerce, siendo como ha sido un político enormemente falsario. Enormemente falsario. Y evidentemente esto se paga. Pero esto lo veremos en un plazo de tiempo moderadamente largo. Esto lleva su proceso y es lento. Es correcto, esto recién empieza, dicen ahí, ¿no? Y es una frase muy conocida.
Ahora, hablando de pronósticos, de lo que pueda pasar a futuro, habló hace poco también el experto francés Dominique Delaware, espero que esté Ujú. bien pronunciado, mi francés es fatal, para RIA Novosti, un medio ruso. Dijo algo muy llamativo este experto francés, que es general retirado, nada Bien menos. retirado, sí. Sí, Además, general de Estado Mayor, de Estado Mayor. Y que había dijo, tenido, a ver, sí, tropas bajo su mando. y mira lo que dijo Eduardo, porque él lo dice con mucha certeza, lo dice que está convencido, convencido que habrá un retorno de las relaciones pacíficas de Rusia y la OTAN. Es lo que él dice. Lo ha dicho así, como convencidísimo está él de que la llegada de Trump pondrá las cosas en orden. Puntualmente dice, ¿no? Estados Unidos, el indiscutible líder occidental de la OTAN, está restableciendo el diálogo con Rusia, lo que implica no solo las primeras posibilidades de que haya paz entre Rusia y Ucrania, sino también el retorno de relaciones más pacíficas entre la OTAN y Rusia. Es lo que vaticina este experto francés. ¿No? Algunos, por otro lado, consideran que la OTAN va camino al patíbulo, que es muy probable que en esencia esta alianza, por lo menos en lo que significa la presencia estadounidense, se disuelva y que emerja probablemente otro tipo de escudo, otro bloque, ¿no? Ya más europeísta. Pero ¿qué opiniones tienes sobre esto, Eduardo? Porque esa es otra cuestión, ¿no? Claro, la primera cabeza en rodar al inicio, como mencioné, fue la de Zelensky y es definitivo. Es prácticamente imposible que el señor Zelensky se mantenga en el cargo considerando los Declaraciones. últimos escenarios. Imposible. Pero la OTAN es la interrogante. ¿Qué va a pasar con la OTAN? Es lo que muchos se preguntan. De hecho, hace poco habló Dmitry Peskov y lo que dijo Dmitry Peskov fue, nosotros podríamos en su defecto tolerar, sí, un ingreso de Ucrania a la Unión Europea. A nosotros eso no nos mueve el piso. Pero ojo con la OTAN. Eso sí que no forma parte de ningún acuerdo. Eduardo, ¿qué impresiones tienes sobre esto, la OTAN? ¿Qué se le viene a la OTAN considerando estos elementos? Pues si se cumple lo que se está diciendo, a la OTAN le viene una marejada con mar arbolada, que diríamos, ¿no? Es decir, perfectamente capaz de hacer naufragar el barco. Ya lo estamos viendo. Mientras el señor Trump critica a los países europeos y en especial, obviamente, a Ucrania, a Zelensky y a los países europeos y los critica, y además muy duramente, los países europeos, en lugar de utilizar la diplomacia, se enfrentan con el hermano mayor, piensan que le van a pegar, que lo van a hacer retroceder y se reúnen con el apestado, que es Zelensky, se reúnen en Kiev la semana que viene. Esta es la respuesta inteligente, permítame la ironía, de la Unión Europea, es decir, de la OTAN, teóricamente de la OTAN, teóricamente de la OTAN, porque todos los países que van a participar en esta reunión son países OTAN. Entonces, Estados Unidos va a soltar freno, va a soltar, perdón, no freno, sino carga. Se va a aliviar de la carga porque tiene un problema. Recordemos que Estados Unidos tiene un problema de deuda, tiene un problema enorme de deuda para poder mantener un ejército tan sobredimensionado como el que tiene. No puede ser que el presupuesto del país ronde los 800, el presupuesto del Pentágono ronde los 800.000 millones de dólares. Que eso es increíble. Hay rumores de que hablaban de que iba a reducir el interés del señor Trump, era reducir el presupuesto del Pentágono en la mitad, en torno a 400.000 millones. Esto significa recortar en muchísimos sitios. Y la OTAN ya no es útil. Si el objetivo de la OTAN era presionar a Rusia para desmembrarla, para provocarla, para humillarla, para invadirla, se hubiera podido, y esto ya no se va a producir porque hay un arreglo pacífico entre Estados Unidos y Rusia, ¿qué sentido tiene la OTAN para Estados Unidos? ¿Pagar por pagar? No tiene ningún sentido. Entonces, evidentemente, el señor Trump va a decir, mira, yo me voy, ahí os las arregléis. Y en ese momento, la OTAN va a parecer una olla de grillos. Cada uno irá por su lado, porque nadie va a poner de su presupuesto cómo se va a enfrentar la OTAN a un rival como Rusia
¿De dónde va a sacar la OTAN dinero para sostener un ejército de 300.000 efectivos? ¿Y quién es el pagano que va a pagar toda esa barbaridad? ¿Y para qué? ¿Para qué? Ese es el otro gran problema. Por tanto, la OTAN va a vivir, yo diría, horas muy aciagas, y no me extrañaría lo más mínimo que se produzca una implosión interna. Hay países que ya no están de acuerdo y ya lo dicen públicamente que no están de acuerdo con lo que está pasando. Ni de lejos. Hay otros, como los países bálticos, que están aterrorizados. Han presionado, han insultado a Rusia y ahora se van a encontrar absolutamente desprotegidos. Nadie va a apoyar a Lituania. Lituania contaba, por ejemplo, con tener bases OTAN en su territorio para defenderse de un supuesto ataque ruso. Ahora no habrá bases de ningún tipo. Y ahora has insultado a Rusia, le has presionado, le has puesto las zancadillas que has podido. ¿Y ahora qué? Estás solo frente a un gigante. Entonces, la OTAN puede correr el riesgo de colapsar, de implosionar y acabar por desaparecer. Porque el objetivo ahora del señor Trump ya no es Europa, ya no es Rusia, es China. Y el señor Trump no tiene capacidad financiera para sostener una guerra en Ucrania, por eso se va de Ucrania. No porque sea una buena persona, sino porque no puede pagar la broma. No puede sostener una guerra en Ucrania, no puede sostener una guerra en Oriente Medio, en Gaza, que la está pagando Estados Unidos. No la paga Israel, Israel no podría pagar lo que le ha costado la guerra ya. Es decir, es Estados Unidos el que está pagando. Y evidentemente, para enfrentarse a China, necesita todos los recursos económicos y financieros y políticos del mundo mundial. Así que tienen que dejar escenarios de guerra en stand-by para concentrarse en su enemigo principal, que es, como digo, China. Así que yo auguro que la OTAN tiene días muy complicados y muy difíciles. Yo, sinceramente, personalmente lo digo, sería una buena noticia, porque históricamente la OTAN ha sido un grupo militar dedicado a dar golpes de Estado, a promover la guerra y los conflictos en toda Europa. Recordemos la intervención de la OTAN en Yugoslavia, la intervención de la OTAN en la guerra en Siria, en la guerra en Libia, en la guerra en Irak, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí que desapareciera este organismo militar que tanto dolor y sufrimiento ha traído a todo el mundo, me parecería incluso una buena noticia. Que venga de la mano del señor Trump o que venga de la mano del líder chino Xi Jinping, me es indiferente. Lo que sería bueno es que se redujera la política militarista de los países. Eso sería una buena noticia. Sí, la OTAN entonces, entendemos, va en caída libre. Y me pregunto, ¿qué estarán pensando en Finlandia y en Suecia, no? ¿Qué pérdida de tiempo, despilfarro de dinero? Bueno, al menos, y esto no está comprobado, ¿no? Pero al menos se puede decir que tuvieron un poquito de acción, ¿no? Porque se habla y mucho de la pérdida de instructores extranjeros que venían precisamente de Suecia, por lo Sí, menos. sí, sí. Entonces, Y los algo de polacos, acción tuvieron. Ujú. ha salido una noticia muy curiosa a Sí, raíz de que se comentaba la posibilidad de que un ejército europeo se introdujera dentro de Ucrania como fuerzas de interposición. Salió inmediatamente el presidente polaco diciendo que con Polonia que no contaran ni borrachos, ni borrachos. Sabemos y hemos sabido que varios regimientos de tropas polacas del ejército regular se cambiaban el uniforme, participaron en la guerra en Ucrania, han participado directamente enfrentándose con tropas rusas en Ucrania y han recibido un varapalo terrible. Tanto es así que algunos pueblos de la frontera polaca han protestado duramente porque han tenido que ampliar los cementerios y eso en zonas que eran, a lo mejor, tenían cierto atractivo turístico
y han tenido que convertirlas en cementerios para los soldados polacos muertos en la guerra en Ucrania, ¿no? Así que es posible que Polonia haya recibido, nos enteraremos de aquí un tiempo, evidentemente, ahora muy difícil de saber, haya recibido un fuerte varapalo, y es por eso que el gobierno polaco diga, no, yo, conmigo no contéis, conmigo que yo no me apunto a esto. No deja de ser revelador. No, lo es claramente, ¿no? Y bueno, en ese sentido hay bastante coherencia. En Hungría, por ejemplo, recuerdo que en su momento Víctor Orbán lo dijo también, ¿no? Puso trabas, dijo, si es que tienen esta idea insana de llevar tropas, al menos con nosotros no cuenten, una posición que después Italia también apoyó, y así se iban yendo en fila, ¿no? Cada uno. Y obviamente sí se entiende que hay líderes que son más guerreristas, que quieren, bueno, entre comillas guerreristas, porque ellos simplemente autorizan, ordenan, pero no es que van a combatir. Sí, Pero ellos no van. claramente pues tienes a un Ni ellos, Macron ni sus hijos, ni sus familiares. y su familia. Ellos ordenan a los demás que vayan a las trincheras, pero conmigo Sí, que no cuentan. eso es cierto. Nada que Napoleón, acá no hay nada parecido a eso, ¿no? Macron no es un Napoleón, pero ni en broma. Y ni qué decir de Londres, ¿no? Que son también uno de los más entusiastas del señor Starmer con la posibilidad de que haya un conflicto. Hoy publicaban los diarios, me parece que era el Telegraph, hoy publicaba una propuesta del gobierno Steinmeier, del gobierno inglés, de enviar, me parece que eran 35.000 efectivos a la frontera ucraniana para convertirlos en tropas de paz, pero con una condición, bueno, con varias condiciones. La primera condición es que ellos enviaban las tropas y los franceses también que se apuntaban y los ponían como tropas de paz. Pero si alguien les atacaba, Estados Unidos tenía que tener tropas en retaguardia para defenderlos a los que estaban como haciendo de cascos de paz. Además, Sí. exigía el gobierno inglés que el puerto de Odessa se creara el puerto de Odessa y se alquilara indefinidamente a la flota inglesa, igual que se crearían 2 puertos más en la zona de Odessa que también serían propiedad de Inglaterra. Además, exigía que los barcos ingleses pudieran navegar por el Mar Negro. Y en caso de conflicto con los rusos, los norteamericanos tenían que tener preparado sus alas, sus escuadrillas de cazas y de bombarderos, esperando en tierra que hubiera algún problema para intervenir y defender a los barcos ingleses. Es decir, es una cosa, solo una propuesta de un presidente de gobierno, ¿no? Realmente una cosa extraordinaria y fuera de sentido, ¿no? Siempre fuera de lugar estos señores, como lo hemos observado hasta el momento, ¿no? Polonia que tenía esta obsesión también de poder contar con armas nucleares estadounidenses, obviamente, bajo la custodia de Estados Unidos, pero tenerlas en su territorio era uno de sus objetivos también, que obviamente en su momento Trump lo había deslizado, yo recuerdo, si no me falla la memoria, pero no se consolidó ahora, considerando el contexto actual, es poco probable que Trump mantenga esta idea, ¿no? En fin, son cosas que han venido ocurriendo y que seguirán pasando en estos días. No podemos mentir cuando decimos, o no mentimos cuando decimos que este 2025 apunta para ser histórico y muy cambiante también. Ojo con eso, muy cambiante, sorpresivo en todo sentido. Eduardo, yo quiero agradecerte a nombre del equipo de Prensa Alternativa por esta conversación que hemos tenido tan nutritiva, siempre tú dándonos tu aporte, tu conocimiento, tu análisis. Y como es habitual, te voy a comprometer a que nos dejes una reflexión, un mensaje para la audiencia de Prensa Alternativa que ve cómo se termina cristalizando aquello que tú ya habías anticipado respecto a la caída del régimen ucraniano a partir de la victoria de Donald Trump. ¿Qué mensaje le dejarías a nuestra audiencia, querido Eduardo? Básicamente que lo que es para Europa, que se avecinan tiempos oscuros, puesto que normalmente cuando pasan este tipo de cambios políticos, no se producen porque los políticos sean mejores o peores, sino porque hay unas fuerzas detrás,
las fuerzas empresariales, el capital, el gran capital, es el que a veces coge a estos políticos y les dice lo que tienen que hacer, ¿no? Y el gran capital ha decidido que ha de mantener el negocio de las armas. Lo que ocurre es que la política de Trump los está vapuleando, ¿no? Y es por eso que están presionando a los políticos, que son los que en teoría toman las decisiones, que efectivamente hay que proseguir comprando y vendiendo armas, ¿no? Y claro, esto significa fundamentalmente que la población europea va a sufrir las consecuencias en forma de recortes, en forma de que no hay dinero para sanidad, pero sí para comprar tanques, que no hay dinero para educación, que no hay dinero para residencias, que no hay dinero para nada más que para la guerra. Eso va a implicar movimientos sociales importantes en Europa, que a veces se transforman en movimientos de cambio importantes y a veces cuando la gente está muy desorientada, como es ahora, la gente acaba votando a partidos de extrema derecha, que no dan ninguna solución, sino más de lo mismo. Más de lo mismo. Pero eso es una reflexión que tenemos. Y otro problema es de que cuando Trump se focaliza o deja de focalizar su interés por Europa, lo va a focalizar en América Latina. Nuevamente, la doctrina Monroe se va a utilizar como una bandera y sobre todo en la zona de Asia. Así que se van a cambiar los parámetros del conflicto, en lugar de confluir en Europa, confluirán en otras escenas, en otros escenarios diferentes, ¿no? Esto es lo que podemos ver, lo que intuimos cuando levantamos un poco el velo y analizamos lo que puede pasar, lo que podemos ver ahora. Lo de América Latina es evidente, las primeras declaraciones sobre el tema de México, sobre el tema de Canadá, sobre el tema de Groenlandia, es evidente. Las declaraciones de la que fue responsable de la Cuarta Flota norteamericana, también hablando de las riquezas que había que quedarse de Perú, de Bolivia y de otros países, apuntan a esa dirección, ¿no? Así que vamos a tener tiempos complejos y oscuros también para todos. Así es, Eduardo, va a ser importante entonces que estemos a pie de cañón para informar sobre estos acontecimientos, todo lo que va a ocurrir, toda la historia que se escriba, por supuesto, se la estaremos informando en Prensa Alternativa, siempre con el análisis de expertos como es Eduardo Luque, a quien le agradezco por su tiempo en este programa. Eduardo, sabes que es un placer contar con tu presencia y te esperamos la próxima semana para seguir viendo qué ocurre en el panorama geopolítico. Siempre hay una sorpresa, ¿no? Siempre hay una sorpresa. Siempre hay que estar ahí al pendiente. Gracias, querido Eduardo. También agradecer al público de Prensa Alternativa por estar con nosotros, por su constante respaldo a través de nuestros informes. No olviden dejar su like, comentar y compartir, que es importantísimo para que este video llegue a más gente. Mi nombre es Enzo Enchante, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Adiós.